la Fundación Global Desarrollo FUNGLODE tiene a bien extenderle las gracias por su presencia en esta noche, que contaremos con la presencia del doctor Jorge Urrutia, quien nos dará una charla magistral sobre literatura y comunicación, el juego de la veracidad. Pero antes vamos a dar una idea de quién es el doctor Jorge Urrutia. Nacido en Madrid en el 45, es un poeta, crítico literario, ensayista y traductor, doctor en filología románica, catedrático de universidad, actualmente en la Universidad Carlos III de Madrid, donde dirige el máster en herencia cultural. Antes lo hizo en la Universidad de Sevilla. Profesor invitado en distintas universidades extranjeras como París 8, Northwestern University, Buenos Aires, Costa Rica, la UNAM de México o Palermo, entre otras. Fue director académico del Instituto Cervantes del 2004 a 2009, luego de haber sido el director de esta institución en Lisboa en los años 2000 y 2002. Colabora regularmente con revistas literarias y suplementos culturales y ha editado numerosos textos de clásicos españoles contemporáneos: Juan Ramón Jiménez, Valle Inclán, Mauricio Becariz, Camilo José Cela, Miguel Hernández, Leopoldo de Luis, José Hierro y otros nombres. Además de una importante antología de poesía española del siglo XIX, precedida de un amplísimo estudio o de otra muy celebrada por críticos situados a uno y otro lado del espectro político de la poesía de la Guerra Civil Española del 36 al 39. En el 1972 obtuvo el premio Fray Luis de León, luego Premio Nacional de Traducción, por su versión de poemas de Paul Eluard. Fue el organizador de los grandes congresos sobre Juan Ramón Jiménez en La Rábida, 1981, y sobre Antonio Machado en Sevilla, 1989, así como fungió como secretario general de los Congresos Internacionales de la Lengua Española en Rosario, Argentina, y en Cartagena de Indias, Colombia. Ha sido uno de los primeros introductores de la reflexión semiótica en España, y con esa visión ha llegado a cabo estudios no únicamente sobre textos literarios, sino también sobre cine, teatro y cultura. Don Jorge Urrutia ha estado en nuestro país desde el lunes pasado, dictando una serie de cursos y de conferencias desde Literatura, Sociedad y Comunicación en el Salón Multiuso de la Biblioteca Juan Bosch, Literatura, Sociedad y Comunicación en el nivel 3 de la Fundación, y hoy que va a dictar la charla magistral sobre literatura y comunicación, el juego de la veracidad. Esta noche es apropiada para destacar la remota llegada de los primeros españoles que cruzaron el Atlántico y trajeron en la palabra el elemento que rasgó las tinieblas e hizo la luz, permitiendo que con su verbo nombraran todas las cosas que permanecían sin ser nombradas por los hombres: los ríos, los valles, las montañas, esos hombres paradigmáticos que se vertieron en los vientres de las aborígenes y crearon, andando el tiempo, el pueblo dominicano que somos hoy en busca permanente de nuestro destino. Esos hombres llegaron, esos españoles paradigmáticos, llegaron a través del océano, impulsados por la saga de los vientos alisios. Como llegaron muchos años después, muchos siglos después, a este promontorio sobre el Atlántico, la saga de los hombres que salieron vencidos de la guerra y dejaron en España la caza, el caballo, la pistola, pero salieron con la palabra y se vincularon a los dominicanos en aquella tiranía y nos permitieron crear, además de la Escuela Nacional de Bellas Artes, un conocimiento nuevo que se vertió en nuestra literatura. Esos hombres llegaron a nuestra isla impulsados por los terribles vientos de la guerra.
Pero esta noche nos ha llegado a nosotros un hombre que viene desde el humo de Ítaca. Hay un hogar, se parte de algún sitio, siempre de las ruinas, pero exige las rutinas un hogar, un día construido. Se parte de algún sitio, se parte de algún sitio del derrumbe, del manto, de la saya caída, de la camisa rota, del ánimo cortado por no se sabe qué, por no se sabe quién, y se encamina uno hacia el pasado. Esta noche celebramos la llegada de este poeta español, investigador y cultor de la palabra, quien con una serie de conversatorios que culminan hoy, nos ha permitido a los intelectuales dominicanos aperturar una visión de futuro a partir del conocimiento de las nuevas tecnologías. Este español que ha venido a Santo Domingo siguiendo la larga tradición de hombres que llegan con la luz de la palabra, con el temblor de lo cierto, y se queda fructificando o en el vientre de las aborígenes o en la mente de los hombres, siempre dotando al dominicano de una visión mágica, de una permisión que le permite trascender el futuro. Este hombre llega impulsado por los vientos de la amistad, de la solidaridad y de la esperanza. Con ustedes, don Jorge Urrutia. Buenas tardes. Los que han tenido la generosidad de acompañarme estos 2 días anteriores, pues les va a extrañar a lo mejor que les hable sentado, pero es que estoy en franca depresión porque España ha perdido el partido de fútbol. Entonces eso hace que a estas horas de la tarde ya no tengan más remedio que hablarles si no les molesta a ustedes sentado. Pero es que las grandes tragedias nacionales pues afectan profundamente, ¿no? Desde la última vez que tuve que hablar sentado fue cuando la Armada Invencible. Debo empezar dando las gracias a Fonglode y a todo su equipo directivo por la invitación de que he sido objeto para estar estos días con ustedes. La labor que la Fundación lleva a cabo es extraordinaria, no solo por lo que se refiere a su presencia cultural y formativa en la República Dominicana, sino también entre los países del Caribe y en el mundo hispánico en general. Ojalá dispusiésemos de más centros de estudio y reflexión como este para mejorar el nivel de preparación de nuestros jóvenes y propiciar el diálogo democrático. No puedo dejar de resaltar la eficiencia y la amabilidad de todas las personas que trabajan en Fonglode y que han procurado y están consiguiendo que mi estancia sea realmente grata. Por último, destacaré el interés y la atención de los asistentes a las 2 sesiones anteriores y estoy seguro de que si algo falla esta tarde no será por ustedes, sino en todo caso por mí. Cerraré este capítulo introductorio agradeciendo las palabras de presentación de don Federico Jovine Bermúdez, editor serio y responsable, que impone respeto y atención ya desde su barba marxiana. Naturalmente yo le agradezco sus palabras, pero ustedes saben que cuanto más se dice de un conferenciante, peor, porque si yo hubiera sido Alfonso Reyes, el señor Jovine hubiera dicho con ustedes Alfonso Reyes, punto. Cuando tiene que decir tantas cosas es porque no soy ni tan conocido ni tan importante como Alfonso Reyes, evidentemente. Muchas gracias. Hubo un día en que el poeta se dirigió a la gente, no la gente de aquí o de allá, sino aquella que puede estar en todas partes, la que está o no está, pero sin embargo es, la gente que hace y que no figura. Se dirigió a esa gente que por indeterminada es la más determinada de todas, la que no aparece en la historia, pero que la hace, y le dijo que no le gustaba su patria. Tal vez porque no reunía las condiciones que una patria debe tener, porque la patria
conviene que ofrezca algo más que dolor. Claro que la patria se hace, no es tanto una madre, como dice la retórica patriótica, sino que la patria es una hija que criamos. En ocasiones los hijos se nos van por una senda que no quisiéramos y entonces tememos que sea muy difícil recuperarlos. Dice el poeta que lo conseguirá cuando casi se produzca lo imposible, cuando hayan florecido los camellos en medio del desierto, cuando digan que las mujeres bajan sus dos manos de la cabeza y la alzan a la brisa, cuando los trenes salgan a la calle el día de la fiesta con sus vías bajo el brazo y descanse el fogonero, cuando la caña se desnude y rían los machetes en fuga hacia el batey, dejando en paz las manos sorprendidas, cuando todo milagro sea posible y ya no sea milagro el de la vida. Pero nuestro poeta confía en que alguna vez habrá recuperado esa patria que no es madre, pero tampoco quiere ser hija, que es tan solo una madrastra. Cuando eso ocurra, todo lo poblará la sonrisa. Y el día en que estalle la libertad suprema y soberana, procure estar bien cerca y bullicioso, porque habrá una gran patria, una grande, inmensa, inmóvil patria para todos, y no habrá ni un país para estas lágrimas. Nuestro poeta añora una nación en el que resplandezca la palabra democracia y la canta al modo de Walt Whitman. De repente el más recóndito yo encontró su secreto beneficio: libertad de trabajo, libertad de conciencia, libertad de palabra, libertad de camino, libertad de aventura, proyecto y fantasía, libertad de fracaso, de amor y de apellido, libertad sin retorno, ni vértices, ni ortigas, libertad de quererme y mirarme en su pupila, libertad de la dulce asamblea que tengo en mi corazón contigo y con toda la infinita humanidad que rueda a través de todas las edades, los años, las tierras, los países, los credos, los horizontes. ¿Cómo añora nuestro poeta el mundo de Whitman? Como el escritor norteamericano busca la fuerza poética en la naturaleza y las gentes de América para constituirse en su voz. Porque ¿qué ha sido un gran poeta indeclinable sin un estanque límpido donde un pueblo descubre su perfecto semblante? ¿Qué ha sido sin un parque sumergido donde todos los hombres se reconocen por el lenguaje? ¿Y qué sin una cuerda de infinita guitarra donde pulsan los dedos de los pueblos su sencilla, su propia, su fuerte y verdadera canción innumerable? Quiere Pedro Mir ser un poeta cívico, social a veces, pero sobre todo cívico, porque no busca la solución o la denuncia de determinadas condiciones de la sociedad, sino el ser de la patria y su organización. Se siente, eso sí, uno más en la muchedumbre que avanza. Es la muchedumbre que, sintiéndose unida, construye la nación, hace al país. Hay un país en el mundo colocado en el mismo trayecto del sol. Pero Mir describe ese país: 4 cordilleras cardinales y una inmensa bahía y otra inmensa bahía, 3 penínsulas con islas adyacentes y un asombro de ríos verticales y tierra bajo los árboles y tierra bajo los ríos y en la falda del monte y al pie de la colina y detrás del horizonte y tierra desde el canto de los gallos y tierra bajo el galope de los caballos y tierra sobre el día bajo el mapa, alrededor y debajo de todas las huellas y en medio del amor. Entonces es lo que he declarado: hay un país en el mundo sencillamente agreste y despoblado. Es una hermosa y efectiva descripción. No hay en ella juicio de valor, sino que la conclusión se extrae de los mismos elementos antes descritos: cordilleras, bahías, penínsulas, islas, tierra, árboles, ríos, monte, colina, gallos y caballos. En esa enumeración falta sin duda algo, aquello que le hace concluir que el país está despoblado. Faltan hombres y mujeres, faltan habitantes. Por eso, algo más adelante dice: faltan hombres para tanta tierra, es decir, faltan hombres que desnuden la virgen cordillera y la hagan madre después de unas canciones. El largo poema épico de Pedro Mir, publicado en 1949, Hay un país en el mundo. Pero, ¿he dicho poema épico? ¿Por qué los versos que he leído forman parte de un poema, los últimos versos que he leído, y no de un reportaje sobre la República Dominicana? La poesía es siempre comunicación, ya que permite establecer una relación intelectual entre dos individuos en un medio determinado.
En cuanto dos personas entran en relación, se comunican, aunque no se digan nada, como las cabinas de los ascensores podrían testimoniar. Cuando entramos en una cabina de ascensor con otra persona, y aunque no hablemos, se establece una relación, a veces incómoda, pero una relación con la otra persona. Considerar la poesía como modo de conocimiento, según se hace en ocasiones, es una extensión epistemológica lícita y correcta, pero desde el momento en que la poesía solo se manifiesta a través de textos escritos, la comunicación va implícita. Sin embargo, intuimos que no se trata de la misma comunicación cuando leemos un poema que cuando leemos una crónica periodística. Si lo que se pretende, en cambio, decir al afirmar que la poesía no es comunicación, es que sirve para algo más que para trasladar un concepto de una persona a otra, pero entonces se está entendiendo la comunicación como transporte. Comunicar es algo más que entregar objetos, aunque pueda servirse de ellos. Comunicar es integrar los dos polos del eje, el emisor y el receptor, en una circunstancia única. Dice George Steiner que gran parte de la literatura de primer orden, desde los trabajos y los días de Hesiodo hasta el primer círculo de Solzhenitsyn, está destinada a informar de manera completamente comparable a la de un tratado de agronomía o de un artículo de periódico. Pero hay una diferencia fundamental: la temporalidad real o fingida, la temporalidad que llega a habitarse. La circunstancia única en la que se sitúan lector, texto y autor es en la literatura transhistórica, mientras que en el periodismo, sobre todo en el periodismo moderno, se ancla con seguridad en el momento histórico. El periodismo se ofrece como un presente, la literatura como una hipótesis, y ello tiene efectos sobre la noción de verdad. No es algo nuevo estudiar la literatura como comunicación. La finalidad comunicativa, escribe Cesare Segre, está ya implícita en el mismo acto de destinar una composición propia, escrita u oral, a un público desconocido. El destinador está convencido de que puede ser comprendido y desea serlo. Antes, Maria Corti, en un libro titulado Principi della comunicazione letteraria, había investigado el sistema de la literatura como condición y espacio de la comunicación que liga en las distintas épocas a los emisores y a los destinatarios. Pero ha sido Walter Mignolo, el profesor de Brown, el que en los últimos años ha replanteado la noción de comunicación literaria. Frente al propósito definidor de la literatura comparada con otros modos de comunicación que tenía Cesare Segre, o frente al estudio de la literatura como institución que hace Corti, Mignolo busca configurar el sistema comunicacional de la literatura. Esto es importante porque la diferencia pudiera estar no tanto en lo que la literatura y el periodismo dicen, como en de qué manera lo dicen, o bien de qué manera lo dicen, sino en las distintas condiciones en que lo hacen. En primer lugar, por ejemplo, se afirmó que la literatura no utilizaba la lengua cotidiana y se pensó que lo que distinguía el texto literario poético de la lengua diaria, que para sí reclamaba el periodismo, no era sino un desvío expreso de la norma. Si volvemos al poema de Pedro Mir, observamos que no existe dificultad alguna de comprensión de su léxico. Sin embargo, la construcción separa sin duda esos versos del modo habitual de expresarse. Primero, encontramos unas repeticiones de la conjunción, repeticiones que hubiéramos entendido excesivas en la lengua diaria, de la conjunción copulativa y no me detendré en la rima. Y entre tanto, 4 cordilleras cardinales y una inmensa bahía y otra inmensa bahía y un asombro y tierra bajo los árboles y tierra bajo los ríos y en la falda del monte y al pie de la colina y detrás del horizonte. Enseguida, esa enunciación se convierte en una construcción paralelística. Y tierra desde el cantío de los gallos, y tierra bajo el galope de los caballos, y tierra sobre el día bajo el mapa alrededor y debajo de todas las huellas, y en medio del amor. Es a esto, por ejemplo, a lo que llamamos desvío. Puede entenderse bien la noción del desvío si acudimos a la reproducción del lenguaje popular, a lo que entendemos literariamente al menos como lenguaje popular. Veamos un párrafo de un cuento
el párrafo final de un cuento titulado Soltero, soltero, de Alonso Zamora Vicente, un autor reputado por su búsqueda de un lenguaje popular. Sé bien que hubiera debido escoger mejor un ejemplo latinoamericano, de Mariano Azuela, por ejemplo, o podía haber recurrido a Cosas añejas, de César Nicolás Penson, o a Juan Bosch, pero he acudido a la facilidad porque el ejemplo fuera seguro y claro. Dice el cuento, al final del cuento de Alonso Zamora Vicente, que se presenta como lengua popular. Ahora aquí me tiene usted, sin familia alguna, como se llamaba una película que de niño veíamos por episodios, sin perrito que me ladre. Me he comprado una televisión y espero que un día de estos haya una emisión especial dedicada a los que se van a morir pronto, para que vayamos ensayando y no hagamos escenitas ni pataleos desagradables, ni molestemos a los que aparezcan por allí, y mucho menos salir con frasecitas. Hasta ahí podíamos llegar. No está bien eso, hay que morirse tranquilo, como Dios manda, dando media vuelta en la cama, poniendo la cara a la pared y diciendo hasta luego. Pues ya ve, me ahorré de dar disgustos al quedarme soltero. No se pegarán los hijos, cosa tan fea por mis cosas, ni las nueras dirán, ya era hora, tan baboso como estaba y tan rezongón. O los yernos, anda, que no era roñica ni nada, era andoba, y otros mismos así. Hay que ver cómo es la gente. Otros cuentos de Alonso Zamora Vicente más recientes avanzan en la reproducción del lenguaje oral. Si cito estas líneas, se debe a que corresponden a un cuento seleccionado para una antología del castellano coloquial. Pero enfrentemos el cuento o estos párrafos a la primera intervención de una informante sevillana de 43 años, casada, cuya entrevista recogida en un magnetófono se transcribe en un libro de sociolingüística andaluza. Mis padres murieron, murió mi padre y al año murió mi madre. Nos quedamos los tres solos, claro, solos con mi tía. Mi hermano se fue con una tía y mi hermana se fue con la madrina y yo me quedé con otra tía. ¿Y qué te puedo decir? Que pasé mucho, porque he pasado mucho. El no tener los padres es mucho. Desde mi separada de mi hermana, y yo la dejé con un año, y la he ido a ver ya cuando ya tenía 30 años mi hermana, hace muy pocos años, hace unos pocos de años nada más. Y después me puse a bordar a máquina. Estuve bordando a máquina y me he llevado hasta las tantas de la noche al pie de la máquina, sin hacer falta, porque a mi tía no le hacía falta, pero tenía que hacer algo, y eso es lo que hice. Ponerme a bordar a máquina en una casa de modas infantiles que había en la calle esa, etcétera, etcétera. Los anacolutos, las repeticiones, los errores gramaticales, etcétera, demuestran que estamos en este segundo ejemplo ante una manifestación de lengua oral. En el párrafo del cuento de Alonso Zamora Vicente, la elaboración cuida las frases y no hay pérdidas de sentido. Además, el texto oral, al ser transcrito gráficamente, desaparecidos los elementos de la prosodia, pierde una gran parte de las informaciones que lo acompañan suprasegmentalmente. Los vacíos de la parrafada de la informante sevillana se llenarían con la entonación e incluso la gesticulación. En el ejemplo de Alonso Zamora Vicente, el escritor, en cambio, sabía ya desde el inicio de su escritura que iba a carecer de otro sistema que no fuera el puramente lingüístico y lineal. De modo que, como cualquier texto escrito, puede ser leído o recitado sin que por ello cambie, sin que, pese a la realización oral, abandone su carácter escritural. Todo texto escrito, sea literario o no, periodístico o no, estetizante o realista, todo texto escrito precisa literaturizar el lenguaje cotidiano. Que el origen de los materiales verbales sea de orden oral o de orden gráfico, un novelista no puede con ellos sino producir lengua escritural. Lo mismo puede decirse de un periodista. Aunque el mensaje escritural se llene de términos del habla popular, incluso tabernarios, de giros vulgares y otros rasgos de los que pudiera caracterizar la lengua coloquial, este sigue siendo un mensaje escritural. Siempre hay, por lo tanto, un falseamiento de la verdad, una construcción. Eso de escribo como hablo es una mentira. Y afortunadamente que es una mentira. Quiero recordar que a ello se refirió en cierta ocasión don Juan Bosch. El falsamiento se debe a que la información, el texto informativo,
es una construcción cerrada y aislada de lo cotidiano que debe cumplir una serie de reglas ineludibles. Por ejemplo, nada puede referirse al exterior del enunciado, sino a otro signo del propio texto. Cualquier forma mostrativa, ese, aquel, tiene que poseer el antecedente en el enunciado y no en la realidad como en la conversación normal. Por lo tanto, la realidad deja de existir como objetos y acciones clasificables y experimentados para convertirse en palabras. De ahí el uso pérfido que puede hacerse de la información y que es habitual en los sistemas políticos totalitarios. No hablamos con hechos, sino con palabras, y solo las palabras acaban sorprendentemente importando. En estos momentos hay en Santo Domingo una exposición sobre Ana Frank. Recuerden ustedes, Ana Frank, la chica judía que va a morir en un campo de concentración nazi. Aquí, gracias. Perdón. Murieron muchas chicas judías, muchas niñas judías en campos de concentración nazi. Y solo recordamos su nombre, el nombre de Ana Frank. No recordamos el nombre porque muriera en un campo de concentración, lo recordamos porque escribió un diario. Luego, en el fondo, tristemente, lo único que importa es lo escrito. Lo único que al final queda es lo escrito, no el sufrimiento de Ana Frank, no el sufrimiento de todas las otras niñas que pudieran haber muerto en los campos de concentración. Si todo texto escrito, al ser cerrado y situado fuera de la complejidad sígnica de la cotidianidad vivida, se aparta de la norma lingüística diaria, resulta que nuestro uso habitual de la lengua también rompe con frecuencia la norma. Pareciera que la norma lingüística solo existe para poderse negar. Así, cuando decimos a un niño, por ejemplo, eres un diablillo, alteramos la norma. Primero, con la metáfora, el niño no es un diablo. Y segundo, con el diminutivo, que aquí no disminuye nada, sino que expresa el cariño que dispensamos al niño pequeño. La manifestación individual del lenguaje diario puede ser, pues, por su instantánea expresividad poética, y la poesía es un grado por encima del lenguaje diario. La diferencia constitucional entre el lenguaje simplemente expresivo y el literario radica en la intensidad de uso de los recursos expresivos en cuanto a desviación de una norma lingüística dada, que es histórica y por ello cambiante. El lingüista ruso Tomaszewski defiende que la instancia de la obra de arte no reside en el carácter de las distintas expresiones, sino en la construcción artística del material verbal. Observación que me parece importante porque modifica la noción de desvío de la que venimos hablando y traslada la especificidad literaria a la ordenación general y no solo lingüística del texto. Creo que solo pueden entenderse las observaciones de Tomaszewski si se tienen en cuenta los conceptos de intensidad y de apracticidad. La intensidad es difícilmente medible, puesto que consiste en una insistencia en la aparición de rasgos expresivos de distinto tipo. Los que ayer estuvieron en el taller conmigo recordarán que les puse el ejemplo de una novela de Francisco Franco, en el que al general Franco alguien le debió decir que anteponer el adjetivo era muy literario, y entonces se dedicó a anteponer todos los adjetivos. ¿Cómo calcular cuántas apariciones de un rasgo convierten en literario un texto? ¿2 adjetivos antepuestos? ¿3? ¿427? El texto en una nueva cadena, un texto literario no sirve aparentemente para nada. Es necesario integrar el texto en una nueva cadena semiótica, la que corresponde al uso que de él se hace. Es decir, al no servir para nada, lo que importa es, por lo tanto, la practicidad. Con el texto literario no podemos hacer nada, no podemos ni siquiera prometer ni hacer una declaración amorosa. El texto literario no tiene una finalidad como tal, más allá que el hecho de ser literatura. Entramos, por lo tanto, en la pragmática, es decir, una rama de la semiótica que trata del uso de los mensajes en relación con los factores comunicativos,
con la situación, con las necesidades y miras de los participantes, con los papeles, con las presuposiciones. Ello explica que un texto puede dejar de ser entendido como texto literario, o al revés, que un texto en principio no literario puede ser entendido a partir de un momento como literario. También, si recuerdan, en estos días hemos hablado de esto. El periodista suele ser un sujeto del acto enunciador que, con dependencia de la institución que lo acoge, construye un sujeto de la enunciación. Y ese periodista publica artículos distintos según la institución que lo alberga. Así, sus artículos no serán lo mismo publicados en un diario o en otro. Ya sabemos que Marshall McLuhan decía que el medio es el mensaje. Aun en el caso en el que el artículo, el enunciado, pudiera ser exactamente igual publicado en uno u otro medio de información, cada institución periodística, cada diario haría que los lectores lo leyeran con distinta significación, porque el artículo viene a ser simplemente un significado que adquiere significación en una situación contextual, en un marco, en un periódico. Y si nos quedamos en el mismo periódico, todos ustedes saben que no es lo mismo que la noticia aparezca en portada que aparezca en la página específica. Por ejemplo, que una noticia económica aparezca en las páginas de economía es mucho menos importante que si aparece abriendo el periódico. Y el texto puede ser exactamente el mismo. Puede decirse lo mismo, pero solamente cambiándolo de lugar en el periódico cobra un significado totalmente diferente. El marco establece los modos en los que el encuentro entre el artículo y el lector puede producirse. Establece convenciones que los lectores asiduos adoptan, pero también delimita un espacio de simulación al que se someten todos los artículos y los lectores. Incluso dentro de un mismo periódico, la publicación de un artículo en una u otra página, en una u otra sección, como les he dicho, cambia las posibilidades de contextualización y, por ende, la significación. La descripción y narración de un hecho cualquiera, cuyo significado es, como sabemos, estático, necesita cobrar significación al relacionarse contextualmente. Corresponde al narrador establecer los términos del contexto y es una entelequia creer que puede limitarse al nivel del significado. Como decía aquella frase tan repetida durante los años 60 del siglo XX, claro, los años 60 al 21 no hemos llegado todavía, el descompromiso ya es un compromiso. No explicitar un contexto viene a ser pronunciarse por alguno, el que se supone comúnmente aceptado, el que otros proponen, etc. Es concebible que una leve ampliación del contexto inicial presentado pueda proporcionar cambios importantes que obliguen a enmarcar de nuevo y reorganizar los hechos. Cuantos más datos poseemos, más fundamentada es la interpretación, pero nunca estamos seguros de que la interpretación no pueda cambiar si nuevos datos contextuales aparecen. Es decir, un hecho contextualizado en un medio tiene un significado, pero si ese medio lo ampliamos, gana significado, y si lo ampliamos aún más, gana más significado. ¿Dónde termina, pues, la labor del periodista? Si la ampliación del contexto puede cambiar la significación de un texto, de una noticia, ¿cuándo dar por acabado el trabajo para estar convencido de que no hay mentira, de que no hay falsamiento, de que hemos descubierto la verdad? Frente al periodista, el literato es el dueño absoluto de su mundo. Nunca miente, o siempre miente, como queramos decirlo. Unos escarabajos erraban penosamente, y uno de ellos, al alcance de mi mano, yacía patas arriba. Quizá llevaba así muchas horas y agonizaba. Alargué la mano y lo libré del suplicio. Se puso a caminar hacia adelante. Apenas lo había hecho cuando vi un poco más allá a otro escarabajo, idéntico al anterior, en idéntica situación. Movía las patitas, el sol le quemaba el vientre. ¿Por qué salvar a uno y al otro no? Lo salvé. Acababa de hacerlo cuando vi un poco más allá a otro escarabajo idéntico en proporción idéntica, en posición idéntica. Movía las patitas y el sol le quemaba el vientre. Sentí que si ya había empezado a salvarlos, no tenía derecho a detenerme en un punto arbitrario. Hubiera sido demasiado terrible respecto al tercer escarabajo.
Después de mirar a mi alrededor, vi un poco más lejos a 4 escarabajos moviendo las patitas y abrasados por el sol. No había remedio. Me levanté y los salvé a todos. Se fueron. Entonces apareció ante mis ojos la deslumbradora ladera de una loma vecina y en ella 5 o 6 puntitos que movían las patas. Escarabajos. Me apresuré a salvarlos. Al ver cerca otros escarabajos en las llanuras, en los collados, en las barrancas, aquellas islitas de puntos torturados, empecé a moverme en la arena como un loco, ayudando, pero sabía que eso no podía continuar eternamente, pues no solo esta playa, sino toda la costa, hasta más allá de donde la vista se perdía, estaba sembrada de escarabajos. Entonces tenía que llegar a un escarabajo al que ya nos salvaría, pero ¿a cuál? A cada rato me decía pero lo salvaba, no pudiendo resistirme a la terrible, casi ignominiosa arbitrariedad. ¿Por qué ¿Por qué aquel? Hasta que al fin se produjo en mí la quiebra. De pronto, llanamente, suspendí en mí la compasión, me detuve, pensé con indiferencia, bueno, debo regresar, recogí mis cosas y me marché. Y el escarabajo, ese escarabajo ante el que interrumpí mi socorro, se quedó moviendo las patitas. El personaje de la novela Antes del diluvio de Mario Paoletti, a la que pertenece este largo párrafo, sirve de metáfora del periodista enfrentado con una realidad inaprehensible. ¿Qué criterio arguir para limitar la información? Creo que la respuesta a esta pregunta no es una respuesta estilística, no es genérica, pertenece ya al dominio de la ética, y ahí radica la diferencia esencial entre la literatura y el periodismo. La propia filosofía de la historia opina que las formas de hablar de un pasado son también formas de concebirlo. Arthur Danto explica que no es posible para el historiador cumplir un afán totalizador. Incluso si pudiéramos contemplar la totalidad del pasado, cualquier relación que diéramos de él supondría una selección, una insistencia, una eliminación, y presupondría criterios de relevancia, por lo que nuestra relación no podría incluirlo todo. Cabe entonces preguntarse por cuáles son los criterios sobre los que se basa la elección, incluida la que se hace en el testimonio directo a partir de yo he visto o yo he oído. Danto, aunque advierte que no es fácil fijar la significación que los historiadores deberían dar a los acontecimientos, que además no son todos, sino solo aquellos de los que se tiene noticia, se atreve a elaborar una serie de motivos de selección que yo les resumo. Un historiador tiene que elaborar su narración a partir de documentos, pero naturalmente solo puede poseer los documentos de aquellos hechos que han merecido ser trasladados a documentos. Pero no conservamos todos los documentos. Luego el historiador solo tiene acceso a un determinado número de documentos que se han conservado. Y además, no todos los documentos conservados los tenemos al alcance de la mano. Luego el historiador trabaja con solamente aquellos documentos que puede tener en determinado archivo. De todos los documentos que tiene en el archivo, por algún criterio que no siempre especifica, unos le parecen significativos y otros no le parecen significativos, con lo cual, al final, maneja un número muy reducido de los documentos existentes, de los documentos posibles y de los documentos que un día existieron. Los hechos en sí mismos, por lo tanto, carecen de significación. El historiador debe integrarlos en una construcción narrativa, en un relato que al darles valor los hace inteligibles. La narración es una forma de organizar los datos y por ello un modo de interpretar. El historiador cuenta pues con un cúmulo de referencias que no corresponden a la totalidad de lo sucedido, sino solo a una parte, sin que pueda explicarse siempre por qué se poseen esos datos y no otros. En virtud de criterios difíciles también de determinar, escoge algunos de ellos y los ordena en un relato que pretende ser coherente. Entonces, la operación cognitiva, producción de verdad, realizada por el enunciador,
consiste, más que en producir discursos verdaderos, en generar discursos que produzcan un efecto de sentido al que podemos llamar verdad. Desde este punto de vista, Habermas ha indicado que la producción de verdad corresponde al ejercicio de un hacer cognitivo, hacer parecer verdadero. Es decir, se trata de la construcción de un discurso cuya función no es decir verdad, sino parecer verdadero. Solo la tradición puede defender la noción de verdad absoluta, puesto que se integra en un pasado desde el que se pretende gobernar el presente. Para la tradición, todo lo nuevo es factor de desorden. La verdad, en cambio, no podía ser nunca nueva, lo es desde el origen. La tradición, la religión, el credo, postulan la existencia de un sentido originario. De ese modo, lo real y lo verdadero preexisten al conocimiento. La llamada verdad corresponde, en este caso, a un proceso que se presenta como autónomo, separado de los otros procesos, cobrando así el aspecto de único. La llamada realidad no es, en el fondo, sino un caos en el que el escritor busca ordenar en virtud de algún criterio. Si la verdad, como toda significación, depende de cuál sea el límite de la contextualización, el problema no reside tanto en la posibilidad de verificar lo narrado, sino en la explicitación del criterio de selección y de ordenación. Habitualmente se relaciona el texto literario con el periodístico, es decir, con los distintos tipos de artículos aislados. Y dentro de cada artículo lo que importa al enfrentarlo con la obra literaria es el carácter de la referencialidad. Esto le lleva, por ejemplo, al expresidente dominicano Juan Bosch a decir que el periodismo es una profesión que usa el lenguaje así como lo usan los literatos, pero no para inventar situaciones y personajes como hace el literato, sino para describir o comentar hechos que han ocurrido o que están sucediendo en el país o en otra parte del mundo y para exponer situaciones. Pero, ¿los hechos en sí mismos son significativos? Aquí encontramos una clara diferencia entre el político y el intelectual puro. El primero, el político, debe decidir el valor de los hechos y eso le permite a su vez actuar. Puede equivocarse, pero parte del criterio que le proporciona la ideología. El intelectual, en cambio, al querer contextualizar hasta el final, produce interpretaciones que pudieran ser muy valiosas, pero se hunde en la inacción. El intelectual buscaría la verdad, el político tan solo su verdad. En el acto literario, el escritor describe y organiza una serie de circunstancias que perfilan un enunciador y un enunciatario, y lo hace en un desde dónde y para un dónde. Se escribe siempre desde algún sitio y se escribe para un lector que está en algún lugar. Ambos espacios condicionan el mensaje y definirlos es imprescindible, sobre todo para escrituras como la periodística, porque desvela el criterio justificador del límite contextual. El acto literario, por su parte, no es ni verdadero ni falso, simplemente es. Por eso la cuestión de la verdad o la falsedad no afecta a la literatura. Lo único que importa en el interior del texto es la coherencia, y entiendo por coherencia una trabazón peculiar entre los componentes de una obra literaria que rige la verosimilitud interna, sus relaciones de valor y sus relaciones de uso con el exterior y la ficción de su lenguaje. Y ya termino. Para el periodismo, la única salvación posible, el único escape ante tanta huida de aquella verdad que solo es nuestra verdad, es expresar el desde dónde. Inscribir en el texto el marco y la institución, el desde dónde y el cuándo de nuestra escritura. Debemos asumir que solo hablamos de nosotros y de nuestra propia ficción. Anclarnos en esa estable inestabilidad comunicativa que, a pesar de los pesares, por encima de las incomprensiones, después de todas las travesías del desierto o de los encierros en la masa, permite salir del caos, poner orden en nuestro pequeño mundo de todas las mañanas, gozar con la lectura de algún libro e incluso pensar que cada día, al menos un poco, llegamos a hablar y a encontrar respuesta y comprensión, es decir, llegamos a comunicarnos.
Les doy a ustedes las gracias por haberme soportado aquí sentado, pero ya les digo que estoy en plena depresión por el resultado del partido de fútbol. Muchísimas gracias.